En un mundo que cambia rápidamente y en medio de una avalancha de ideas y de opiniones, de juicios, ¿cómo podemos nosotros saber claramente lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo podemos distinguir lo bueno de lo malo? ¿Dónde podemos encontrar la verdadera sabiduría? En esta tarde quiero que abras la Biblia en un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 5, versículo 20, que dice así: Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estamos viviendo tiempos bien difíciles donde para muchas personas lo malo es bueno, cuando debería ser todo lo contrario. Y se ha metido tanta la manera de pensar equivocada que han llegado a asegurar a esta sociedad que lo que se dice incluso ha penetrado en las leyes es lo correcto, cuando si nos ponemos a analizar bien a la luz de la palabra de Dios nos daremos cuenta que es un error y que se está en una situación mala. Y todo esto sucede porque al hombre le falta discernimiento espiritual. Y es precisamente ese el tema de esta tarde para analizar el discernimiento espiritual, y solamente a través de la palabra de Dios podremos nosotros entender acerca de este tema. El Señor escribió en su palabra muy claramente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y es a través de la palabra del Señor que vamos a encontrar la luz para despejar y poder encontrar conclusiones que nos lleven a tomar verdaderas determinaciones en nuestra vida como cristianos. Yo te invito a que permanezcas en tu lugar y vamos a adentrarnos a este tópico, pero no sin antes pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta tarde te damos gracias porque una vez más nos permites abrir este santo libro y escudriñarlo, porque Él nos habla de ti, Señor, y Él nos muestra tu voluntad para con nosotros. Queremos rogarte, mi Dios, que nos des sabiduría, que nos des la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, y que podamos ser hombres y mujeres temerosos tuyos, Señor, que viven una vida recta sabiendo distinguir el error de la verdad y poder caminar siempre por la verdad, Señor. Ayúdanos, ilumínanos, y que esta tarde sea una tarde donde nos deleitemos en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Discernimiento espiritual es un tema que casi no se toca en las iglesias y pocas veces se enseña. Normalmente escuchamos otro tipo de enseñanzas, pero no hablar acerca del discernimiento espiritual. Sin embargo, es una característica vital para poder vivir la vida cristiana. Es lo que nos hace verdaderos creyentes en la acción. ¿Cómo es esto? A través del discernimiento, a través de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y esto nos va a ayudar si aprendemos nosotros y dejamos que Dios nos dé esa prudencia, esa capacidad de distinción, de distinguir, de poder discernir. Vamos nosotros a poder tener una vida santa, una vida recta delante del Señor, honrar su nombre, viviendo y haciendo las cosas que a Dios le agradan y caminando de manera correcta. Quiero llevarte nuevamente a la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 5. Si me acompañas, por favor, nuevamente. Isaías, capítulo 5, para leer el versículo 13. Es interesante cómo este libro está escrito hace cientos de años y podemos ver que es actual lo que dice la palabra de Dios. Isaías, capítulo 5, versículo 13 dice así: Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Es interesante ver cómo la Escritura nos habla que el pueblo de Dios cometió muchos errores, cometió pecado por no tener entendimiento, conocimiento de Dios a la hora de decidir, a la hora de determinar lo que le convenía o no. Hay otra versión, la versión de la Biblia de las Américas,
que dice así y nos queda más claro sobre el tema. Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre, y su multitud reseca de sed. Dice la Escritura muy claramente que Israel tuvo falta de discernimiento espiritual. Y es que cometió una serie de pecados que todos conocemos cuando leemos el Antiguo Testamento, que llevaron precisamente a que Dios tuviera que tratar con ellos y llevarlos cautivos a Babilonia por causa de su pecado. Y todo porque al pueblo le faltó discernimiento, le faltó esa capacidad de distinguir lo bueno y de lo malo y poderse dirigir por lo recto. Tú recordarás que todo lo que veían en los pueblos paganos lo imitaban y querían las mismas costumbres, incluso las deidades paganas para muchos judíos fueron sus dioses, y esto Dios lo reprobó y por eso los llevó cautivos, como dice aquí la palabra. En este versículo Dios resume la causa de la multitud de pecados del pueblo y concluye que todo se basó, la clave de todo fue que el pueblo tuvo falta de discernimiento, falta de sabiduría. Israel se caracterizó por ser un pueblo sin discernimiento, sin prudencia, sin temor al Señor a la hora de escoger, a la hora de proceder. Pero en ocasiones también los cristianos podemos fallar si no le pedimos al Señor que nos dé ese discernimiento, poder distinguir las circunstancias, poder saber cuando una persona viene de parte de Dios o no, también cómo saber si el mensaje que nos están presentando realmente es basado en la palabra de Dios o no lo es. Creo que esta es una herramienta que el Señor ha puesto en cada cristiano en el momento que hemos creído, pero es importante que nosotros la desarrollemos y que le pidamos a Dios que nos dé más y más de su sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Por ahí podríamos comenzar. Bueno, hay algunas definiciones. Si tú vas al diccionario, vas a poder leer que se trata de distinguir entre la verdad del error, poder saber entre lo bueno y lo malo. Es la habilidad de ver lo que está oscuro de lo que está claro. Es la capacidad de ver la vida a través de la revelación de Dios. Y qué importante es que nosotros, como hijos de Dios, podamos tener el conocimiento necesario de la palabra del Señor para que cualquier circunstancia que se presente en nuestra vida, poder nosotros determinar con ayuda del Señor en ese preciso momento si eso es bueno o es malo, si está aprobado por la palabra de Dios o va en contra de lo que el Señor dice. Es muy importante que nosotros aprendamos a tener discernimiento espiritual. La palabra discernimiento en el Antiguo Testamento está entendida como una palabra hebrea que significa bin, que quiere decir perspicacia, y se repite más de 250 veces en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es la perspicacia? Es cuando una persona es capaz de captar detalles detrás de una situación que quizás otros no han podido distinguir. Y ha sucedido. Y a veces se presentan circunstancias, por poner un ejemplo, si tú vas en tu auto y se descompone tu vehículo y de repente se acerca una persona para decirte que te ayuda, y a lo mejor tú crees en las palabras de la persona y en lo que te está diciendo, pero habrá otro de tu familia que analice bien esta persona y diga, no le tengo confianza, veo algo en esta persona que no me da confianza, algo que no está bien, y después resulta que esa persona es un ladrón. Se necesita discernimiento espiritual para distinguir en esa especie de circunstancias. También esta palabra en el Antiguo Testamento, más bien en el Nuevo Testamento, está definida por la palabra griega diacrino, que significa separar, analizar, hacer distinción o juzgar. Sea cual sea estas dos palabras, las mismas nos llevan a un mismo punto: poder analizar, considerar, percibir la circunstancia o la persona que se presenta o la enseñanza que se da y saber si es de Dios o no lo es. Y creo que el Señor
nos da de su palabra para distinguir en estas cosas. Lamentablemente vemos que en el libro del Génesis, Eva no tuvo esa capacidad de distinguir cuando el enemigo estaba hablando con ella y le envolvió con la mentira para poder caer. Usted y yo no tenemos que dejarnos engañar por Satanás, ni por las astucias que él presenta, ni las tentaciones o las cosas que pone delante de nosotros, a las personas que también usa para hacernos caer. Debemos de ser nosotros prudentes y sabios, y qué más, a través de la palabra de nuestro Dios. La palabra discernimiento no era desconocida en el Antiguo Testamento para los hombres de Dios. Hay una persona que después de Jesucristo fue uno de los hombres más sabios a la luz de la Biblia, y es Salomón. Tú recordarás que Dios le dio la oportunidad de que él le pidiera algo y que Dios se lo iba a dar. Y él pidió sabiduría y efectivamente Dios se la dio. Y hay una oración que él hace allá en el primer libro de Reyes, capítulo 3, que yo te invito a que vayas a la palabra de Dios en primero de Reyes, capítulo 3, versículo 9, y leamos lo que dice aquí la palabra. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Vaya que si Salomón necesitaba sabiduría y necesitaba discernimiento para poder legislar, para poder mandar, para poder gobernar el pueblo de Dios. Y más de una vez tuvo que echar mano de esa sabiduría de Dios, de ese discernimiento para poder hacer las cosas bien. Y es que Dios le concedió eso. Hay otro pasaje en 1 de Reyes 3:12 que dice Dios: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Salomón tuvo ese discernimiento espiritual, como el que usted y yo debemos anhelar y debemos de pedirle a Dios que nos dé. El discernimiento, querido hermano, amigo, nos permite tener una comprensión adecuada y hacer justos juicios o juicios sabios ante cualquier circunstancia. Nos da agudeza para detectar cuando alguien está mintiendo, cuando alguien está diciendo la verdad, y poder nosotros aclarar el panorama. El discernimiento es similar a la sabiduría, sin embargo, el discernimiento va más allá, porque el discernimiento nos permite descifrar lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la falsedad. Y creo que en nuestra vida como iglesia y aún en lo individual se van a presentar circunstancias, personas o enseñanzas que van a pregonar ser verdad, pero es mentira. Recuerdo que hace mucho tiempo llegó a la iglesia una persona con otra doctrina que no era de acuerdo a la palabra de Dios, y algunos hermanos se distrajeron en cuanto a esto, pero otros tuvimos el discernimiento, la capacidad de distinguir que eso no era de Dios, y no se permitió enseñar esa doctrina. Eso es precisamente discernimiento, la capacidad que Dios nos da como hijos suyos para poder distinguir lo bueno de lo malo y seguir lo correcto. Ahora, ¿cómo podemos aumentar nuestro discernimiento espiritual? Cuando el Espíritu de Dios viene en nuestra vida, esa experiencia de salvación, de redención, el Señor pone en nosotros su Espíritu Santo, y Él nos guía a la verdad, Él nos convence, Él nos aconseja, y a través del Señor, a través del Espíritu de Dios, nosotros podemos adquirir ese discernimiento si escuchamos la voz de Dios. Dice la palabra en Santiago 1:5 que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y podemos nosotros también parafrasearlo en relación al discernimiento. Si alguno tiene falta de discernimiento espiritual, pídalo a Dios, el cual da abundantemente. Y creo que esa debe ser nuestra petición. Y siendo así, podríamos evitar tantos errores, tantos problemas. Sabiendo distinguir entre el bien y el mal, podemos nosotros crecer, porque de lo que se trata es que nosotros llevemos ese discernimiento, no que se quede en la mente o en el corazón, sino que lo llevemos a la práctica.
y lo vivamos todos los días. Y todos los días vamos a tener que echar mano de esa herramienta que Dios pone al alcance de nosotros para distinguir lo bueno de lo malo. Por ejemplo, si tú estuvieras trabajando en un banco y se te dijera, tu trabajo va a ser reconocer los billetes falsos, ¿cómo lo reconocerías? Evidentemente necesitarías primero conocer el billete verdadero, conocer todos los candados de seguridad, saberlos distinguir aún palpando el billete, el tipo de papel y ver todo lo que lleva, la cinta que está en medio, los números y todo lo que encierra, y poder ser un perito en un billete verdadero. ¿Para qué? Para que al día que se presente un billete apócrifo, tú poder distinguir cuál es el correcto. No se te manda o no mandan a las personas del banco a estudiar billetes falsos, sino a estudiar billetes verdaderos. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Tenemos que estudiar la verdad, que es la palabra de Dios, y memorizarla, creerla, atesorarla, para que podamos distinguir conforme a la luz de la palabra lo que está bien de lo que está mal. Y creo que esto es necesario. Ahora, quiero ir a un pasaje de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Y la palabra aquí se presenta como el alimento que necesitamos para crecer y para adquirir ese discernimiento. Fíjate lo que dice Hebreos 5, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sabemos que la palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada y por ella podemos crecer. Pero es necesario que los que ya tenemos tiempo en el Evangelio no vivamos siempre de las verdades esenciales de la palabra, sino que vayamos más allá, que profundicemos en la palabra y aprendamos esas verdades espirituales profundas que el Señor tiene, porque a través de ese alimento más profundo, más sólido, que no es papilla, vamos a crecer. Y cuando tú creces espiritualmente, tú puedes llegar a la madurez de poder discernir entre el bien y el mal. Si todavía hay gente que te engaña, si todavía te presentan una enseñanza y te confundes con la verdad de la palabra de Dios, es porque tal vez no has crecido, no has madurado lo suficiente. ¿Qué pasaría si un niño creciera y siempre siguiera tomando leche, tuviera 12 años y siguiera tomando leche materna? Pues es algo ilógico, porque necesita otro tipo de alimento para madurar. Para llegar al discernimiento, para ejercer el discernimiento espiritual, necesitamos la palabra de Dios, pero no tan solamente conocer el ABC, sino ir más allá para poder crecer espiritualmente, poder entender esas verdades profundas y poder hacer frente, incluso tener verdadera defensa de la fe a través del conocimiento de la palabra. El rey David era un hombre que pedía sabiduría a Dios, y en el Salmo 119, versículo 125, dijo así: Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Es necesario que le pidamos a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para conocer la palabra, pero para también ejercerla en la práctica. Es interesante notar que Dios mismo específicamente es el que nos invita a que le pidamos para tener de Él la sabiduría, para tener de Él discernimiento. El discernimiento no fue para los reyes tan solamente como para Salomón o como para David, sino también para todos los creyentes, para todos los cristianos en este siglo. Es para todos nosotros. El apóstol Pablo oraba y decía de la siguiente manera: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Y creo que eso tenemos nosotros que rogarle a nuestro Dios, que podamos discernir, que cada día entendamos mejor, porque de esa manera no vamos a ser engañados ni confundidos y vamos a poder vivir en el camino correcto. El discernimiento es algo que debemos pedir y buscar
Si deseamos realmente vivir para nuestro Dios. En la nueva traducción viviente, en Oseas 14:9, dice la palabra: que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Y esto es cierto. Cuando no hay discernimiento, se tropieza y se cae, pero cuando hay sabiduría, discernimiento de Dios, uno puede caminar por el sendero correcto. No podemos vivir la vida cristiana sin discernimiento espiritual. Necesitamos de esta cualidad, de esta capacidad que Dios nos da para entender todo, para entender lo que se presenta en nuestra vida. Y solo así, con el conocimiento de la palabra y en oración, podemos nosotros crecer y obtener la sabiduría y el discernimiento necesario para hacer frente a cualquier encrucijada. De modo que podemos estar seguros que si nos acogemos al Señor y a su palabra, Él nos proporcionará la sabiduría y el discernimiento que necesitamos cuando le pedimos. Porque Él desea que vivamos una vida cristiana recta en santidad. Pero ¿cómo vamos a vivir en santidad si no distinguimos y nos parece lo mismo lo bueno que lo malo? Y un día estamos en la oscuridad y otro día estamos en la luz. Es necesario tomar una determinación y distinguir lo que no conviene de lo que es correcto. Nuestro Dios desea que vivamos una vida cristiana abundante, feliz, dichosa en Él. Y solo a través del discernimiento espiritual podremos tomar las mejores decisiones y el camino correcto delante de Dios. Que Dios te llene de sabiduría, querido hermano y amigo, te llene de entendimiento para seguir solamente las pisadas de Cristo Jesús. Dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Dame de tu humildad y tu amor para amar a la humanidad. Sé tú mi guía, Espíritu Santo, para que nunca tropiece. Enséñame a amar la verdad y a vivir siempre en santidad. Señor Jesucristo, ilumíname tú, muestra el camino, guíame con tu luz, pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas tú. Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios que no se complace en la maldad, es un Dios santo, un Dios que nos ha enseñado la verdad a través de la Escritura, que cada día se preocupa para que crezcamos y nos acojamos a tu palabra, Señor. Yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener tal entendimiento, mi Dios, que podamos nosotros distinguir lo bueno de lo malo,
lo malo de lo bueno y poder seguir lo recto siempre. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pasos sean firmes y seguros en ti y a vivir conforme a la estatura del varón perfecto. No permitas que seamos engañados, Señor. Como dice tu palabra, si los pecadores nos quisieran engañar, que no consintamos, que tengamos la capacidad de decir no, porque conocemos la ley perfecta, tu palabra, Señor. Ayúdanos, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Oh Dios, yo te pido en esta tarde que nos des la sabiduría y el discernimiento espiritual necesario para poder tomar las mejores decisiones en esta vida abundante cristiana que tú nos has dado. Te lo rogamos, bendito Dios, por los méritos de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Nuevamente el Señor nos da una lección tremenda con su palabra, y el deseo de nuestro corazón, el deseo de mi corazón, es que usted y yo podamos vivir una vida correcta de santidad a través del discernimiento que el Señor pone en nuestros corazones y en nuestra mente. Que tengas una bonita tarde, que Dios te bendiga, te mando un abrazo, nos vemos en la próxima emisión. Bendiciones a todos.